Buen día, profe. Nuestro equipo está conformado por Juan Antonio Paredes Bonilla. César Alejandro García Medina. Y Jesús Fernando Murrieta Mata. Y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra tarea 3.3 de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre densidad de flujo magnético, el cual a su vez pues viene siendo el tema principal de esta presentación. Muy bien, primeramente para comenzar, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la densidad de flujo eléctrico, que también es conocida como la cuarta ecuación de Maxwell. Muy bien, primeramente para comenzar, ¿qué es la densidad de flujo magnético? Pues bien, la densidad de flujo magnético que se denomina con la letra B, en este caso se denomina con la letra B, al contrario, como se denominaba en lo que son los campos eléctricos, se denominaba la densidad de flujo eléctrico con la letra D, en este caso se denomina con la letra B. Y pues bien, la densidad de flujo magnético describe lo que es la densidad y el sentido de las líneas de campo que atraviesan una superficie A. Sí, en este caso, nosotros podemos referenciar esta definición con lo que es esta imagen que tenemos aquí abajo. O sea, la densidad de flujo magnético describe la densidad y el sentido de estas líneas de campo magnético que atraviesan una cierta superficie A, que en este caso la superficie A pues viene siendo esta especie de círculo, ¿no? Este círculo que cuenta con una cierta área o superficie. Cabe resaltar que cuando más densas sean las líneas de campo magnético, mayor será la densidad de flujo magnético. También cabe resaltar que la densidad de flujo magnético utiliza o cuando se expresa, se utiliza lo que son las unidades de Tesla. Muy bien. La densidad de flujo magnético se asemeja a lo que es la densidad de flujo eléctrico. O sea, como ahorita mencionaba, en este caso, cuando nosotros estábamos analizando o analizamos en anteriores presentaciones lo que fueron las cargas eléctricas, de las cargas eléctricas nosotros podemos generar o calcular lo que son las fuerzas entre ambas cargas eléctricas. De esa fuerza eléctrica nosotros podemos obtener lo que era el campo eléctrico. Y si ese campo eléctrico nosotros lo multiplicábamos por lo que es epsilon cero, que es lo que tenemos aquí en esta fórmula, que viene siendo, esta fórmula viene siendo la densidad de flujo eléctrico, si nosotros multiplicábamos el epsilon cero por el campo eléctrico que obteníamos al momento de calcularlo mediante las cargas eléctricas, nosotros obteníamos lo que era la D mayúscula, o en este caso, pues viene siendo la densidad en este caso, la densidad de flujo eléctrico. De igual manera, en este caso, la densidad de flujo magnético se relaciona con la densidad de flujo eléctrico, ya que en este caso, para obtener lo que es la densidad de flujo magnético, se utiliza una fórmula muy similar a, como decía, a la densidad de flujo eléctrico. Solo que en este caso, en vez de multiplicar H, que en este caso viene siendo el campo magnético por epsilon cero, se multiplica por mu sub cero, que mu sub cero pues viene siendo, en este caso ya no es, o sea, epsilon cero era la permitividad en el vacío, y ahora mu cero o mu sub cero significa en este caso lo que es la permeabilidad en el vacío, que en este caso la permeabilidad en el vacío significa qué tanto el objeto que estamos analizando absorbe líneas de campo magnético. Entonces, para poder nosotros calcular la densidad de flujo magnético, podemos utilizar lo que es la siguiente fórmula, que como he dicho, se relaciona mucho con la densidad de flujo eléctrico. Entonces tenemos densidad de flujo magnético, que se representa con la letra B mayúscula, es igual a la multiplicación de mu sub cero, o la permeabilidad en el vacío, multiplicado por lo que es el campo magnético. Cabe resaltar que mu sub cero, pues solamente como he dicho, es la permeabilidad en el vacío, y esta cuenta con un valor constante, que pues viene siendo el siguiente. En este caso, mu sub cero es igual a 4pi por, en este caso, por 10 a la menos 7, y en este caso las unidades son henrys sobre metro. Muy bien. Continuando con lo que es pues esta presentación, de igual forma, o sea, volviendo a lo mismo o volviendo a lo que es la densidad de flujo eléctrico, en este caso dijimos que la densidad de flujo eléctrico se relaciona mucho con lo que es la densidad de flujo magnético, perdón, ya que para obtener ambas, o sea, para obtener tanto la densidad de flujo eléctrico como la densidad de flujo magnético, se utilizan fórmulas muy similares, pero también viéndonos al lado de lo que es la densidad de flujo eléctrico. Cuando nosotros obteníamos lo que era la densidad de flujo eléctrico, si nosotros integrábamos esa densidad de flujo eléctrico, nosotros obteníamos lo que era el flujo eléctrico. Entonces, de igual manera, en la densidad de flujo magnético, si nosotros tenemos densidad de flujo magnético, si nosotros integramos mediante esta fórmula lo que es el flujo magnético, lo que nosotros obtenemos es el flujo magnético, al igual que en este caso la densidad de flujo eléctrico. Entonces, el flujo magnético a través de una superficie S, pues está dado mediante esta fórmula.
que es, en este caso, esta especie de Y rara, que en este caso no es una Y, sino que es una letra griega que se llama psi. Entonces, esta letra Y psi representa lo que es el flujo magnético. Y pues dice lo siguiente, el flujo magnético es igual a la integral definida con los intervalos de superficie del objeto o el objeto que estamos analizando, el cual integra el producto punto de la densidad de flujo eléctrico, producto punto por una derivada de superficie. Cabe resaltar que el flujo eléctrico se expresa en unidades los cuales son los Webers, que en este caso su contracción, en este caso pues se representan con, en este caso, este término que es WP, que en este caso pues es una especie de contracción de lo que es el Weber. Y como he dicho anteriormente, pues las unidades del flujo magnético pues vienen siendo Weber sobre metro o sobre metro cuadrado, que en este caso tiene una equivalencia. Weber sobre metro cuadrado tiene una equivalencia a lo que son los tercios. Cabe resaltar que la línea de flujo magnético es la trayectoria a la que B es tangencial de cualquier punto de un campo magnético. Como tomando como por ejemplo la aguja de una brújula magnética, esta siempre se orienta a lo largo de esa línea cuando se coloca dentro de un campo magnético. Entonces, si tomamos como referencia la siguiente figura que viene siendo esta de aquí abajo, las líneas de flujo magnético debido a un alambre recto y largo se determinan como las del flujo eléctrico, que esas ya las habíamos visto en anteriores presentaciones a esta. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Muy bien, en un campo electrostático, el flujo que pasa por una superficie cerrada es igual a la carga encerrada. Esto es, hemos dicho, en este caso, sí, es igual a la integral cerrada de la densidad de flujo eléctrico, producto punto por densidad por una derivada de superficie, que viene siendo igual a la carga encerrada. Esto ya también lo habíamos visto anteriormente. Esto hace posible la existencia de una carga eléctrica aislada, como lo podemos observar en la figura A, la cual viene siendo esta de aquí abajo. Lo que revela, pues asimismo, que las líneas de flujo eléctrico pues, no son necesariamente cerradas. De lo contrario, en este caso, las líneas de flujo magnético se cierran en sí mismas, como se puede observar en la figura B o del inciso B. En este caso, esto sucede o esto se debe a que es imposible que existan polos magnéticos aislados o cargas magnéticas aisladas. Un pequeño resumen de esto, o para que entiendan un poco mejor, o sea, por ejemplo, lo que quiere decir es que el flujo eléctrico, que eso ya lo habíamos visto, que en este caso se representa con la siguiente fórmula, que es igual a la integral cerrada de la derivada de la integral, perdón, del producto punto de la densidad de flujo eléctrico, producto punto por la superficie, es igual a la carga neta encerrada. Esto quiere decir que al momento de que si no, en un objeto, o sea, por el cual pasamos un cierto campo eléctrico, como podemos tomar, por ejemplo, lo que es la figura A. En este caso pasa un cierto campo eléctrico, pasan líneas de campo eléctrico, y si nosotros generamos una trayectoria cerrada, como por ejemplo viene siendo este círculo, el valor de en este caso, el valor de lo que es del flujo eléctrico que pasa por esa superficie cerrada viene siendo a la carga neta encerrada que se encuentra ahí adentro. De lo contrario, cuando nos pasamos a lo que es el flujo magnético, el flujo magnético se dice que sobre una superficie cerrada, que por ejemplo podemos tomar esto, viene siendo igual a cero. Esto debido a que esto debido a que, como podemos observar, las líneas de campo magnético se generan de manera, en este caso, redonda o de manera circular. Esto quiere decir que por un lado salen o se generan las líneas de campo magnético y, como podemos observar, entran por el otro lado. Entonces, todas las líneas de campo magnético que salen son iguales a las que entran. Por lo tanto, el flujo magnético sobre esa superficie cerrada, pues viene siendo igual a cero, porque tanto las salidas de flujo magnético como las entradas de las líneas de campo magnético son iguales, pues se anulan ambas. Y en este caso, o en el caso contrario de las líneas de campo eléctrico, pues en este caso se suman porque ambas, o todas las líneas de campo eléctrico salen, o sea, tanto como las que entran, salen al mismo, o sea, o salen hacia el exterior, por eso se suman o se dice que es igual a la carga encerrada. Este teorema o pues sí, este teorema, perdón, dice que debido a que en la superficie cerrada de lo que son, o en este caso el flujo magnético de una superficie cerrada, viene siendo igual a cero, esto dice que, esto hace que no existan polos magnéticos aislados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si se desea conseguir un polo magnético aislado, dividiendo sucesivamente en dos una barra magnética,
cada una de las piezas resultantes tendrá un polo norte y un polo sur. ¿Esto qué quiere decir? Que es imposible separar el polo norte y el polo sur. ¿Esto por qué? Esto, por ejemplo, si tenemos una barra de, por ejemplo, no sé, un imán. Entonces, este imán tendrá tanto un polo norte como un polo sur en ambos de sus lados. Entonces, ¿por qué? Porque en ese imán se genera lo que es un campo magnético. Salen líneas de campo magnético que salen por el polo norte. Estas se generan de manera circular y entran por el polo sur, como pudimos observar en esta figura que se encuentra pues aquí, que viene siendo la figura B. Entonces, si tomamos como referencia esa figura, entonces, si nosotros agarramos ese imán y lo que hacemos es partirlo para tratar de separar el polo norte del polo sur, en este caso, al momento que nosotros quebremos o separemos ese imán, vamos a, ese pedazo de imán o uno de los pedazos de los imanes que quebramos va a volver a generar tanto un polo norte como un polo sur. Esto debido a que, cuando teníamos los dos pedazos unidos, las líneas de campo magnético salían por un lado y entraban por el otro. Entonces, ahora que nosotros la quebramos, tenemos un solo pedazo. Entonces, al momento de que nosotros tenemos un solo pedazo, las líneas de campo magnético salen por el polo norte y vuelven a entrar por el polo sur, generando un polo sur. Entonces, si nosotros volvemos a quebrar este pedazo una vez más, se va a volver a generar otro polo norte debido a que las líneas de campo magnético van a seguir circulando sobre sí mismo. Entonces, cada vez que nosotros quebremos y quebremos ese imán, vamos a seguir generando una y otra vez tanto el polo norte como un polo sur. Entonces, por eso se dice que es imposible separar o es imposible tener lo que es un polo aislado, ¿no? Entonces, es básicamente lo que dice este teorema. Por lo que una vez entendido eso, se dice que el flujo total a través de una superficie cerrada o el flujo de campo magnético de una superficie cerrada, pues viene siendo igual a cero, como lo podemos observar en la siguiente fórmula. En este caso, pues viene siendo la integral cerrada de lo que es la densidad de flujo magnético producto punto por unidad de superficie es igual a cero. Debido a, como ya hemos dicho, o sea, si nos regresamos a esta parte, en este caso debido a que dentro de esta superficie cerrada hay de campo magnético que salen y hay líneas de campo magnético que entran, que al momento de que como salen líneas de campo magnético al mismo tiempo entran, pues estas se anulan las unas con las otras. Muy bien. Esta ecuación que tenemos aquí, pues básicamente se dice que es la ley de la conservación del flujo magnético o la ley de Gauss para campos magnetostáticos. Al igual como ya lo habíamos visto en anteriores presentaciones, tenemos una ley de Gauss, en este caso para campos electrostáticos, que viene siendo esta, ¿no? Que viene siendo la derivada cerrada, perdón, integral cerrada, de la densidad de flujo eléctrico producto punto por unidad de superficie es igual a la carga encerrada. Entonces, básicamente, eso es importante mencionar. Ya para finalizar por mi parte, si nosotros aplicamos lo que es el teorema de divergencia a la ecuación antes vista, que viene siendo esta, nosotros tenemos esta fórmula, que viene siendo la divergencia de lo que es la densidad de campo magnético, perdón, la densidad de flujo eléctrico, pues viene siendo igual a cero. Esta ahora sí viene siendo lo que es la ecuación, o sí, la ecuación de lo que es, va a ser la cuarta ecuación de Maxwell, que en este caso indica que los campos magnetostáticos no tienen origen ni pérdida, y pues básicamente también dice que lo que son los campos magnéticos siempre son continuos, básicamente. Y pues bien, por mi parte sería todo. Le paso la palabra a mis compañeros. Muy bien, pues yo les voy a hablar sobre las ecuaciones de Maxwell para campos electromagnéticos estáticos. Muy bien, a continuación podemos observar una tabla, la tabla 7.2, en donde nos muestra 4 ecuaciones de Maxwell, que son las 4 ecuaciones que se utilizan en este caso para lo que son los campos electromagnéticos estáticos. En ellas se ha modificado el orden en el que fueron deducidas en beneficio a la claridad. Muy bien, entonces para empezar con la primera, tenemos la forma diferencial o puntual, en donde tenemos lo que viene siendo el operador del producto punto, densidad de flujo eléctrico, que es igual a la densidad, en este caso de volumen. En la forma integral tenemos, pues en este caso integral cerrada, con el respectivo intervalo, en este caso lo tenemos en S,
o en superficie. Que esto a su vez viene siendo, dentro de esta integral tenemos a lo que es la densidad de flujo eléctrico, producto punto derivada de superficie. Esto es igual a la integral, ahora con el intervalo respectivo en volumen, que dentro de esto viene igual lo que viene siendo la densidad de carga volumétrica, que multiplica lo que viene siendo la derivada de volumen. En este caso, esto viene representando lo que viene siendo la ley de Gauss. La segunda ecuación tenemos de igual forma, tenemos el operador del producto punto de densidad de flujo magnético, lo cual es igual a 0. En la forma integral tenemos integral cerrada en superficie, tenemos de igual forma la densidad de flujo magnético, producto punto derivada de superficie igual a 0. Y pues esto representa la inexistencia del monopolo magnético. La tercera ecuación de Maxwell tenemos al operador del, en este caso ahora se maneja lo que viene siendo el producto cruz por el campo eléctrico. De igual forma está igualado a 0. Esto sería la forma diferencial. En la forma integral está la integral cerrada, ahora en longitud, perdón. Tenemos también al campo eléctrico, producto punto derivada de longitud igual a 0, lo cual representa a la conservatividad del campo electrostático. Y la última ecuación, en este caso de Maxwell, dentro de los campos electromagnéticos estáticos, tenemos al operador del producto cruz. Ahora se maneja lo que viene siendo el campo magnético, menos la J, que en este caso la J representa a la corriente volumétrica. Esa sería la forma diferencial o puntual. En la forma integral tenemos la integral cerrada, de igual forma en longitud, campo magnético, producto punto derivada de longitud, menos la integral con su respectivo intervalo, en este caso en superficie, donde tenemos a la corriente volumétrica, producto punto en derivada de superficie. Y pues como última ecuación se viene representando como acotación de la ley de Ampère. Siguiente. Muy bien. Aquí, dentro de lo que viene siendo entre la opción diferencial o integral de estas ecuaciones, estas vienen dependiendo, estas dependen de cada problema en específico. En este caso, en la tabla que les mostré anteriormente, se salta a la vista lo que viene siendo la definición de un campo vectorial, cómo es que se reduce su rotacional y su divergencia. Dentro de un campo solamente que se puede ser eléctrico o magnético. Aquí es donde se satisfacen las correspondientes ecuaciones de Maxwell. Entonces, de esta forma, cabe destacar que estas dichas ecuaciones de Maxwell mostradas en la tabla anterior se refieren únicamente a lo que son los campos electromagnéticos estáticos. Entonces, estas ecuaciones de divergencia se mantienen sin cambios en el caso de los campos electromagnéticos variables en el tiempo. Mientras que en otras ecuaciones, en este caso hablando de lo rotacional, se deberán de modificar. Y ahora le paso la palabra a mi compañero César Alejandro. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre los potenciales magnéticos en escalar y en vectorial. En escalar, pues iniciaremos por un escalar que será Bm, y en el vectorial, pues un vector llamado A. La relación del potencial eléctrico con la letra A que conocemos como V, con la intensidad del campo eléctrico, que en ese momento, pues, la intensidad del campo eléctrico, el campo eléctrico se representa con la letra E. Teníamos atentado que E era igual a menos el operador del por la potencia eléctrica. Esto nos permitió simplificar ciertos problemas de campos electrostáticos, pero en esta manera de los campos magnéticos es posible definir un potencial asociado con el campo magnetostático de B. Tal potencial magnético puede ser un escalar de Bm o un vector A, como ya mencionado. Hay que tomar en cuenta que tienen que cumplir las siguientes identidades, que es operador del por producto cruz de operador del por el potencial eléctrico, tiene que ser igual a 0. Y mientras tanto, que operador del por producto punto
de operador del por el vector A, este tiene que dar un resultado también igual a 0. De la misma manera que, como ya hemos mencionado, el campo eléctrico es igual a menos el operador del por el potencial eléctrico. Esto relacionado con H del potencial magnético escalar de BM se define que H es igual a menos el operador de por BM, que es el escalar, siempre y cuando J sea igual a 0. Recordemos que J es la densidad de corriente volumétrica, entonces esto tiene que ser igual a 0 para que se pueda cumplir la fórmula que acabamos de dar anteriormente. Esta condición añadida, esta ocasión es cuando, como he mencionado, J no es igual a 0. En dado caso que esto no suceda, tenemos que la fórmula anterior, de fórmulas que de las lecciones anteriores a esta presentación, cuando estamos viendo J y K, que era lo de corriente volumétrica superficial, teníamos que J era igual a el operador por producto cruz de H. Ahora, utilizando esta fórmula que tenemos acá abajo, la pequeñita, junto a la que tenemos acá enfrente, nos da como que J es igual a operador del por producto cruz de H, que la fórmula que tenemos ahí, sustituyéndolo en la anterior, es operador del por menos operador del por el escalar de BM. Esto igual a 0. Siguiente, por favor. En esta situación tenemos que BM, el escalar, debe satisfacer la condición expresada por la ecuación. La ecuación que habíamos mencionado, que son las identidades que tienen que cumplir con sus identidades BM. Por consecuente, la definición de potencial magnético escalar de BM solo rige en una región, en la que, como hemos dicho, en la que J es igual a 0. Hay que destacar que, al igual que el potencial eléctrico en el caso de los campos electrostáticos, BM satisface la ecuación de Laplace, que sería el cuadrado de operador del por el escalar BM es igual a 0, teniendo en cuenta que J tiene que cumplir la condición de que este también sea igual a 0 para poder cumplir con esta ecuación de Laplace. Sabemos, ya que en un campo magnenostático, como ya mencionó mi compañero Juan Antonio, el operador por el flujo magnético tiene que ser igual a 0 para satisfacer al mismo tiempo esa ecuación y la ecuación que habíamos mencionado anteriormente, que es la de operador del por producto punto por operador del por producto cruz del vector A, esta es igual a 0, el potencial magnético vectorial de A puede definirse como, utilizando estas dos ecuaciones que había mencionado anteriormente, nos quedaría la siguiente ecuación, que sería B igual a operador del por producto cruz de A, por el vector A. Aquí, aquí también podemos, como en presentaciones pasadas, se puede definir A en diferentes fuentes de corrientes distribuidas, como digamos con el potencial eléctrico, que podemos verlas en corriente de línea, corriente superficial y corriente volumétrica. Igualmente nos quedan estas tres fórmulas, solo con la pequeña diferencia de que en cada una tiene su respectiva condicionador, que puede ser las derivadas, y tenemos derivadas, por ejemplo, en el primer caso, pues de L, pues es una corriente de línea, el otro una derivada superficial y una derivada J, pues es la corriente volumétrica, por eso se incluye en la forma de corriente volumétrica. K es la corriente superficial, entonces por eso va en la fórmula de corriente superficial. Siguiente. Poniendo el ejemplo de la primera ecuación, que es la de corriente de línea, esta la podemos deducir usando la ecuación que vimos anteriormente de H, efectivamente en la corriente de línea que habíamos visto en presentaciones pasadas, por la ecuación que habíamos visto anterior, que era cumpliendo las dos condiciones, donde operador del por producto cruz de B tiene que ser igual a 0,
más la ecuación de operador del por producto punto de operador del por producto cruz de A. Cumpliendo esas condiciones nos quedaba esta fórmula. Juntando estas fórmulas que tenemos aquí, que es la en corriente de línea, esto nos daría que B es igual a la fórmula que tenemos aquí a continuación, cumpliendo esas dos condiciones. En la ecuación anterior, R es el vector de distancia desde el elemento lineal dl, que diga en el punto de origen hasta el punto del campo. Aquí tenemos que aclarar que R es igual a la magnitud de R. ¿A qué se refiere aquí? En esta imagen que tenemos a continuación, R, aquí tenemos los componentes que sería X, Y, Z, y acá X, Y, Z con una palomita arriba. Esa es la distancia que nos está marcando R. Que se puede traducir R menos R con la cita como tenemos aquí en la ecuación que nos va a mostrar, que es literalmente restar las dos diferencias y llevarlo al cuadrado, como se ya saca una magnitud simplemente. Continuando, esa fórmula también puede ser ejemplificada por alrededor de él multiplicando 1 sobre R, restando dichos componentes de X, como la X con la palomita, en sus respectivos componentes de A, Y y X. Esto damos como un resultado de menos R sobre R cúbica. Siguiente. Ya sustituyendo todos los casos, R menos R cúbica nos daría igual a menos el operador de él sobre 1 sobre R. Esto también se puede explicar en otras ecuaciones. En este caso vamos a tomar el primer ejemplo, pero en otros problemas pues se puede también tomar en consideración como el vector unitario de R sobre R cuadrado. En este caso, la derivación se realiza respecto a los componentes de X, Y y Z. Al sustituir este resultado obtenido de R en la fórmula que estamos trabajando anteriormente para comprobar, nos da la siguiente forma, además sustituyendo los valores donde teníamos R sobre R cúbica. Si se puede rezar en la diapositiva anterior, por favor. Aquí en esta fórmula, que tenemos aquí, donde está, donde teníamos B igual, estamos sustituyendo lo que es de aquí, la R de arriba y la R cúbica que tenemos debajo de la división. Siguiente, a la que estamos. Ahí está. Ya, ahora para poder reducir más esta fórmula, vamos a aplicar una identidad vectorial. Esta identidad vectorial se conoce porque es el operador del por F minúscula y F mayúscula. Aquí la F minúscula va a representar lo que es un campo escalar y la F mayúscula va a representar un campo vectorial. Por lo tanto, también esta letra va a anotar un valor de F minúscula, va a ser 1 sobre R, y mientras tanto F mayúscula va a anotar un valor de DL. Si hacemos estas sustituciones, nos va a quedar la siguiente ecuación que tenemos acá abajo. DL por producto cruz de operador del por 1 sobre R. Esto es igual a 1 sobre R por operador del por producto cruz de L menos operador del por DL sobre R. Puesto que opera respecto a X, Y, Z, mientras DL es una función de X, Y, Z con la respectiva palomita, tenemos en cuenta que el operador del por DL nos daría igual a 0. Entonces vamos a ir eliminando estos términos para al final que nos quede DL por el operador del por 1 sobre R, se puede expresar como menos el operador del por DL sobre R. Ya después desde esa fórmula que habíamos comentado anteriormente, donde sustituimos también cambiamos lo de R sobre R cúbica, nos va a quedar esta fórmula más simplificada. Que esta nos ayuda a comprobar, por ejemplo, la sustitución de, pues, cuando tenemos una corriente en línea. Siguiente, por favor.
Ya esto hablando en otra ejemplificación, tenemos de que vamos a sustituir con la ecuación que hemos trabajado, de donde comprobamos de que el operador del por B era igual a 0, y junto con la ecuación de operador del por producto punto, de operador por producto cruz de A, que nos da esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a seguir en la ecuación que había mencionado mi compañero Juan Antonio, en la parte de flujo magnético. Esto es en el caso que tengamos otros valores en dados problemas. Y la aplicación del teorema de Stokes junto a estas ecuaciones se obtiene esta fórmula que tenemos aquí, pero ya de forma más simplificada podríamos decir que esto sería igual a la integral cerrada de A por dl. Con esta fórmula, al igual con la que había mencionado mi compañero Juan Antonio, podemos hallar lo que es el flujo magnético a través de un área. Cabe aclarar que de igual modo el campo magnético puede determinarse mediante BM o A. Ya eso depende del ejemplo del escalar BM o el vector A. La acción depende de la naturaleza del problema con el que nos topemos en el problema de que se trate, aunque BM solo puede emplearse en una región sin origen. También el potencial magnético vectorial es así es un recurso muy eficaz y algo elegante para la resolución de problemas electromagnéticos, particularmente los relativos a antenas. Y pues, siguiente. Aquí están las referencias de nuestra presentación y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe.